Señor, en esta hora, Padre, pedimos tu presencia en este lugar. Amén. Que a través de tu Espíritu tú conmuevas nuestros corazones, Señor, y que al salir de este lugar quedemos convencidos de que eres tú el que has hablado a nuestros corazones. Amén. Lo pedimos en Jesús. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Queremos darle una bienvenida, especialmente a las visitas. Y después a cada miembro que se encuentra aquí en nuestro medio. Quiero decirles, mis hermanos, que cuando nosotros veamos la iglesia un poquito vacía así, no nos sintamos tristes. Estamos alegres porque mira, cada espacio que está vacío ahí, hay un ángel sentado. Y está esperando por un alma que lo levante. Así que demos gracias al Señor que nosotros estamos aquí porque necesitamos de Jesús. Vamos a adorar por Dios en la ofrenda. Padre, gracias. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de una manera u otra ganar el sustento semanal. Y de lo que usted nos da, Padre, le devolvemos a usted su tiempo y su ofrenda. Para que usted la use conforme a su voluntad, para que almas aún no desconocidas puedan llegar aquí por medio de ella. Y la parte que resta en nuestro bolsillo la ponemos en tus manos, Señor, porque usted es el mejor que puede administrarla. Lo pedimos por Jesús. Amén. Ahora paso que vale con el tiempo y ofrenda. Todo es tuyo de lo que nos das, te damos a ti nuestro Dios. Como fragancia agradable así, haz gracia a ti la ofrenda del corazón. Aunque imperfecta sea, Señor, que se compara a lo que diste tú, impulsado por tu amor. Que fue lo que en tus manos nos quedó, cuando por la guerra habló, creíste morir. Solo heridas, diste heridas, Señor. Nuestro sustento proviene de ti, te agradecemos, Señor. Nuestras ventanas de acero abrirás, y lluvias de crédito Ahora vamos a estar cantando el himno 173, puestos de pie. Nadie sabe la hora del día levándose.
Feliz sábado. Busquemos en nuestra Biblia Apocalipsis 8, 2 al 6. Apocalipsis 8, 2 al 6. Y dice así: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora nos ponemos de rodillas para tener la oración con nuestro Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado, bendecido sea tu santo nombre, porque solamente tú mereces toda la gloria y toda la honra, por ser nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro sustentador. Señor, te imploramos en estos momentos que el pastor va a exponer tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que toque nuestros corazones y quede grabado en nuestras mentes el mensaje que Él tiene para nosotros en esta mañana, y que nosotros seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, y que podamos poner en práctica perseverando hasta el fin, Señor. Que todos queremos, estamos aquí, todos queremos algún día llegar a esa patria celestial, Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hable a través del pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido un día más. Tengo en mi reloj las 11:10. El de allí tiene las 11:05. Tengo un problema con ese reloj, que nunca ha estado en una hora fiel. A veces está atrás, a veces está adelantado. Yo quiero decir, mira, el tema de hoy tiene 8 hojas. ¿Están listos para quedarse hasta las 3 de la tarde aquí? ¿Sí? Algunos dicen que sí, otros guardan silencio. Esos que guardan silencio me preocupan. No, nos vamos a las 12 si Dios quiere. No pretendo cubrir el tema de hoy completo hoy, lo vamos a terminar el próximo sábado. ¿No le molesta escuchar al pastor 4 sábados cogidos? ¿No le molesta? ¿No? Qué bueno, gloria a Dios por eso. La gloria a Dios. Estos meses he estado enfrentándome a batallas, y Dios me ha hablado de muchas formas, y agradezco a Dios la luz que me ha dado, el talento de buscar, escudriñar su palabra y compartirla. Yo creo que la forma en que lo compartimos es una forma amena y se entiende lo que decimos, ¿verdad? El tema de los 7 sellos, ¿se entendió? Gloria a Dios por eso. Pues hoy vamos a tocar las 7 trompetas. Y para mí es un reto. Para mí es un reto porque debo decir que tengo aproximadamente unas 40 horas de estudio en este tema, y ha sido un reto presentarlo, prepararlo para un solo tema, lo cual sé que no vamos a lograr. No vamos a poder lograr cubrirlo en un solo tema, pero me conformaría con que pudiéramos llegar hoy a la 4ª trompeta. ¿Les parece? Que pudiéramos llegar hoy. Lento pero seguro. Y el próximo sábado completamos las 3 trompetas restantes, ¿ok? Que hemos venido hablando, estudiando los 7 del Apocalipsis. En primer lugar vimos las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Luego vimos los 7 espíritus del Apocalipsis. Luego de los 7 espíritus, ¿qué vimos? ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda? Después de los 7 espíritus, ¿qué estudiamos?
las iglesias, las 7 iglesias. Y luego los 7 sellos. Hoy vamos a ver a empezar lo que sería el último 7 del Apocalipsis, que son las 7 trompetas. Debo aclarar que por ahí también hablamos de las 7 plagas de una forma sencilla, pero en mi manera especial me toca este tema porque es un tema muy complejo. Me costó entenderlo muchas horas de estudio y espero con mucho amor y cariño que ustedes lo puedan entender de una forma sencilla. Es un tema que se puede predicar unas 24 horas sobre él. Vamos al grano. ¿Les parece si vamos al grano? Para que puedan entender un poquito. Vamos ahora, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir allí a Apocalipsis capítulo 8. Siempre hay un contexto, siempre hay una base, siempre hay luz a través de la palabra, porque Dios quiere que podamos entender la palabra. La palabra es un misterio que necesita ser revelado. Padre, abrimos tu palabra y queremos estudiarla con la dirección de tu Espíritu. Con la dirección de tu Espíritu para poder entender, asimilar y retener el mensaje de esta mañana. Y con la dirección de tu Espíritu para que este servidor tenga la capacidad de explicar de forma sencilla el tema de esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Las trompetas que encontramos en Apocalipsis son 7 periodos progresivos o representan 7 periodos progresivos de la historia de la iglesia a partir de los días de Cristo hasta su segunda venida. No sé si ya están atando el hilo y podrán estar pensando, pastor, las iglesias también son 7 periodos progresivos. Sí. Y los 7 sellos también son 7 periodos progresivos. Sí. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Las 7 iglesias hacen un llamado al arrepentimiento y a la fidelidad. ¿Quién hace el llamado? Jesús. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros, la iglesia de Dios. En los 7 sellos hay un llamado a perseverar y a confiar en Cristo. Porque vimos que durante los 7 sellos hay tribulación, hay persecución. Y el llamado dentro de los sellos es a permanecer en Cristo. A pesar de que la tierra tiemble, a pesar de que los gobiernos se unan con la iglesia, a pesar de que la iglesia persiga, el llamado es a permanecer en Cristo. Las 7 trompetas, a diferencia de las 7 iglesias y los 7 sellos, son un llamado a despertar. ¿Qué cosa dije? Un llamado a despertar. ¿Necesita la iglesia despertar? Sí. Un llamado a despertar antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque a diferencia de las 7 plagas postreras, que representan la gran tribulación o el juicio retributivo de Dios, las 7 plagas postreras son el último juicio sobre la tierra. Las 7 trompetas son juicios, pero son juicios parciales. ¿Qué significa? Que mientras se tocan las trompetas, todavía hay llamado al arrepentimiento. ¿Qué representa una trompeta en la palabra de Dios? Una trompeta representa alerta, juicio o advertencia. Pastor, demuéstremelo con la palabra de Dios. Puedes ir y leer Números capítulo 10, versículo 9, y pueden leer Joel capítulo 2, versículo 1. Siempre que hay eventos que marcan la historia, se toca trompeta. ¿Y por qué las 7 trompetas se tocan sobre la faz de la tierra? Porque anuncian un evento magno, un evento supremo. ¿Y cuál es ese evento magno? La venida de Jesús. Y antes de que Cristo venga, Dios en su infinita misericordia y por su gracia
permite que estas 7 trompetas se toquen para que el pueblo de Dios despierte. Ahora, antes de entrar al contexto de las 7 trompetas, es entender la base que leímos como lectura bíblica. ¿Por qué? Acompáñenme allí a Apocalipsis 8, 2 en adelante. Y vamos a ver algunos detalles que son necesarios para poder entender el contexto de las 7 trompetas. En primer lugar dice en Apocalipsis 8:2, dice, vi a 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Cuántos ángeles? 7. ¿Cuántas trompetas? 7. Ahora, es interesante porque ellos no las tomaron. Ellos no tomaron las 7 trompetas. A ellos le fueron entregadas. ¿Quién entregó las 7 trompetas? ¿Delante de quién estaban estos 7 ángeles? Delante de Dios. ¿Quién entrega las 7 trompetas? Dios. Es importante que entendamos eso. Porque son juicios que vienen de parte de quién? De Dios. Apocalipsis 8, 3 y 4 dice, entonces vino un ángel, se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Dónde está de pie el ángel? Delante del trono. Y cuando usted se ubica en el santuario celestial, ¿dónde estaba el trono de Dios? ¿Dónde estaba? ¿Recuerdan el arca del pacto? ¿Qué representaba el arca del pacto? El trono de Dios. Y si el ángel estaba parado en el altar delante del trono de Dios y tiene mucho incienso para entregarlo, ¿dónde está parado el ángel? En el altar del incienso. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque si el ángel está de pie delante del incensario, listo para poner incienso, quiere decir que todavía la puerta de la gracia está como abierta. O sea que mientras se tocan las 7 trompetas, todavía hay gracia, hay oportunidad para arrepentimiento. Apocalipsis 8:4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Hay gracia todavía? Sí. Ahora, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos. Esa acción del ángel tomar el incensario y lanzarlo implica juicio de parte de Dios. Y es el inicio o el punto de partida de las 7 plagas postreras. En específico, vemos truenos, vemos terremotos, vemos relámpagos, todos símbolos de juicios. Los ángeles tenían las 7 trompetas que fueron entregadas por Dios y dice Apocalipsis 8:6. Se dispusieron ¿a qué? A tocar las trompetas. ¿Las tocaron las 7 a la misma vez? No, gracias a Dios que no las tocaron las 7 a la misma vez. Apocalipsis 8:7. ¿Qué sucede en Apocalipsis 8:7? El primer ángel tocó la trompeta. Y aquí es que se va a poner interesante. Porque dice, hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Hay muchos símbolos, ¿verdad que sí? Hay muchos símbolos. ¿Se entiende a primera vista lo que quiere decir la primera trompeta o qué significa? No. Hay un montón de símbolos que hay que hacer ¿qué con ellos? Descifrarlos, entenderlos. ¿Y cómo desciframos los símbolos? ¿Cómo desciframos los símbolos? ¿Utilizando qué? La misma Biblia. La Biblia se interpreta ella misma.
Y quiero que estemos claros en eso. No es lo que el pastor cree, no es lo que el pastor escuchó. Es lo que la Biblia enseña sobre los símbolos enmarcados en la primera trompeta. Vamos a definir esos primeros símbolos. Hay algunos de ellos que ya los vimos durante los sellos. Por ejemplo, cuando hablamos de granizo, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Hubo un momento en la historia en que hubo granizo. ¿Cuándo? En las plagas de Egipto, ¿lo recuerdan? ¿Y qué representaba ese granizo en aquel momento en Egipto? ¿Qué representaba? Era juicio sobre uno de los dioses egipcios, ¿lo recuerdan? Cuando usted va, no vamos a leer todas las citas porque el tiempo no nos da, pero cuando usted va a Éxodo 9, 23 a 25, va a ver la plaga del granizo, y va a ver que esa plaga de granizo en el Éxodo fue una plaga, un granizo mezclado con fuego. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Granizo mezclado con fuego. ¿Y qué sucedió cuando aquel granizo cayó? No solamente hizo daño por los cantazos o por el apedreamiento que causó, porque dice que había granizos del tamaño de una bola de fútbol, sino que hubo fuego, y el fuego cuando cae sobre la hierba, ¿qué hace? La quema. ¿Se entiende? El fuego y el granizo representan ¿qué? Juicios de Dios. ¿Recuerdan cuando Sodoma y Gomorra llegaron al colmo de la paciencia de Dios? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué envió Dios del cielo? Fuego. ¿Y ese fuego representaba qué? Juicios. Génesis 19, 24. Éxodo 9, 23 y 25, Génesis 19, 24. Granizo y fuego representan el juicio de Dios o los juicios de Dios. Esos juicios traen destrucción. Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Hasta el día de hoy allí no hay nada más que cenizas. La ciencia descubrió que allí en los predios de Sodoma y Gomorra se encuentra un azufre que su origen no es de la tierra. Quedaron atónitos porque en ningún lugar en la tierra se consigue ese azufre. Y descubrieron que ese azufre es de origen celestial. O, como lo explica la ciencia, que viene del espacio. Un azufre que vino del espacio. Nosotros como cristianos sabemos que ese azufre, ese fuego vino de parte de ¿quién? De Dios, para retribuir el pecado de Sodoma y Gomorra, porque la maldad de Sodoma y Gomorra era tan grande que agotó la paciencia de Dios. Tengan conciencia que los juicios de Dios vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a diferencia del Dios que muchas denominaciones enseñan, Dios no es ese viejito pachoncito con el bastón jorobadito que a todo le dice que sí, 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 sí. Dios no es así. La Biblia nos presenta a Dios como un poderoso gigante. La Biblia nos presenta a Dios como un Dios de amor. Pero nos presenta a Dios, según dice en Hebreos 12:29, como fuego consumidor. Dios es juez y juez justo. Y Dios hace justicia. Hay juicio. Y el que hace lo malo recibe retribución. ¿Recuerdan el sexto sello? Las almas de los mártires clamando por justicia. ¿Hizo Dios justicia para ellos? Sí. ¿Hará justicia para nosotros? Sí. Esa primera trompeta representa un juicio de Dios lanzado sobre la tierra, pero dice que es lanzado sobre la tercera parte de los árboles y sobre la tercera parte de la tierra. ¿Qué representa una tercera parte? Representa que ese juicio es parcial, que no es un juicio completo. O sea que esa primera trompeta no afecta a toda la tierra, afecta a una parte de la tierra. ¿Qué representan los árboles y la hierba? Si usted va a Salmos 1 al 3 y va a Isaías 4, 6 al 7, va a entender, va a conocer que los árboles y la hierba
representan a las personas, al pueblo de Dios. Salmos 1, 1 al 3 e Isaías 4, 6 al 7. No voy a visitar en todas las lecturas porque si no, no nos da el tiempo de llegar a la meta que tenemos establecida esta noche. Pastor, ya vimos los símbolos: granizo, fuego, sangre, la tercera parte, árboles, hierba. Ahora, ¿cómo se traduce esa primera trompeta en la historia del mundo? Esa primera trompeta, o el evento que marca la primera trompeta, es la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Qué sucedió con Jerusalén? ¿Lo recuerdan? Jerusalén fue rodeada por los romanos. ¿Lo recuerdan? En el año 70 después de Cristo. ¿Les avisó Cristo que esto iba a pasar? Sí. Sí. ¿Sucedió? Sí. Sí. ¿Hubo sangre? Sí. La primera trompeta anuncia sangre. ¿Hubo fuego? Sí. Sí. La ciudad fue quemada por los romanos. El templo de Dios fue quemado por los romanos. Removieron las piedras para retirar el oro que había en las piedras. Y del templo no quedó nada. El gobierno romano rodeó la ciudad y por semanas nadie pudo entrar ni salir. Relatan la historia que hubo hambre. Las madres se comían a sus hijos. Ese es el resultado del toque de la primera trompeta. Pero fue tocada la primera trompeta para enjuiciar en ese momento. ¿Por qué le sucedió lo que le sucedió a la Jerusalén literal en el año 70? ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que pasó con los judíos, lo que pasó con Israel? ¿Cuál evento marcó la historia del cristianismo para los tiempos de la iglesia cerca de los años 70? ¿Cuál fue el evento que marcó la historia? La persecución que inició en la iglesia por el gobierno romano. ¿Lo recuerdan? Lo dijimos en los sellos anteriores, el primer sello, segundo sello. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Seanme sinceros. ¿Lo recuerdan? Sé que hay mucho material, pueden volver al Facebook y pueden ver los temas nuevamente. ¿Qué ocurrió allí? Jesús, en Lucas capítulo 21, esa sí la vamos a leer. Vamos allí, acompáñenme a Lucas. Lucas 21. Jesús advirtió sobre lo que sucedería. Lucas 21. Lucas 21, 20 al 22. Lucas 21, 20 al 22 dice Jesús: cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepas entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Qué sucedió inicialmente? El ejército romano rodeó la ciudad, pero hubo un evento inexplicable, un momento en el que el ejército se retiró. Esa fue la oportunidad para que los que estaban dentro de la ciudad vieran la señal y ¿qué hicieran? Salieran. Los hijos de Dios, los que entendieron el mensaje, los que reconocieron la señal, cuando el ejército se retiró, ¿qué hicieron? Salieron. Pero los que no entendieron la señal, ¿qué pasó con ellos? Quedaron dentro de la ciudad y unos días después el ejército romano volvió. La masacre fue inevitable. Miles murieron. La ciudad fue quemada. Y eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Pueden leer en Juan 1, 9 al 10 cómo dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo y la luz fue rechazada. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Juan 8, 12. La luz vino al mundo y él vino a los suyos. Juan 1, 11. Y los suyos, ¿qué pasó con los suyos? No lo reconocieron, lo rechazaron, lo despreciaron. Su propio pueblo condenó a Jesús en la cruz del Calvario. Y ese rechazo constante de la luz
causó que en el año 70 Dios permitiera que los romanos destruyeran la ciudad. Vino juicio. Se tocó la primera trompeta. Segunda trompeta. Segunda trompeta. Apocalipsis 8, 8 y 9. Segunda trompeta, Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Una vez más, allí hay que símbolos. Y una vez más, vamos a dónde? A la palabra. ¿Recuerdan en Daniel 2, cuando el rey tuvo el sueño con la estatua? ¿Qué sucedió al final del sueño? ¿Qué relata Daniel que sucedía? Una piedra fue desprendida y cayó sobre la estatua. ¿Qué sucedió con la estatua? Se rompió, se desmenuzó, y esa piedra se convirtió ¿en qué? En un monte, y ese monte representaba ¿qué? El reino de Dios. Daniel 2, 44 y 45. Esta montaña que vemos en la segunda trompeta representa entonces ¿qué? ¿Qué representa? Un reino. Esta montaña que cae, dice, y como una montaña ardiendo en fuego, pues fue precipitada en el mar. Un reino que es precipitado en el mar. El mar, ¿qué representa el mar? Muchedumbres, multitudes. Apocalipsis 17, 15. Y en este caso, en esta trompeta, menciona a los seres del mar. En la segunda trompeta, perdón. Y murió la tercera parte de los seres vivientes del mar. Y esos seres vivientes del mar representan ¿qué? Personas. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. ¿Recuerdan cuando Jesús llamó a los discípulos? ¿Qué le prometió Jesús a los discípulos? ¿Que serían qué? Pescadores de hombres. Aquí Jesús está comparando a los hombres ¿con qué? Con peces. ¿Y cuál era la misión otorgada a los discípulos? Lanzar las redes. Porque los discípulos habían sido llamados a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Los seres del mar aquí representan personas. Las naves representan comercio. Salmo 103, versículo 23 y Apocalipsis 18, 17 al 19. ¿Qué estamos viendo en concreto aquí? Un reino que arde en fuego. Un reino que impacta a las naciones, que impacta a multitudes. Un evento que causa la muerte de personas y afecta el comercio marítimo, porque en el contexto vamos a ver que cuando esta trompeta se toca, la caída o el reino que cae aquí es Roma. El orden de los eventos es impresionante. ¿Quién destruyó a Jerusalén? Roma. Y ahora, en la segunda trompeta, ¿quién es destruido? Roma. Pastor, ¿y por qué suceden estas cosas? Porque Dios es justo. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Vino la luz y la rechazaron. ¿Qué sucedió con los romanos? ¿Recibieron luz los romanos? Se les predicó a los romanos. Se les dio testimonio a los romanos. ¿Y qué hicieron los romanos? Rechazaron la luz. Ahora, así como Roma fue instrumento de Dios para destruir a Roma en el año 70, escuchen las palabras que estoy usando, ahora las tribus bárbaras llegan a Roma para destruir a los romanos. 10 tribus bárbaras
llegan, y este evento histórico se marca desde el año 100 en desarrollo hasta el año 538. ¿Qué sucedió allí? Un poquito de historia. Si la olvidas, no se preocupe porque pueden volver a ver el video. ¿Qué sucedió? En el año 476 después de Cristo, Odacro, uno de los líderes de las tribus bárbaras, marcó el fin de la conquista de Roma. Y Rómulo Augusto cayó delante de los euros, una de las tribus bárbaras que invadió a Roma. 10 tribus bárbaras. Enfatizando que Dios es fuego consumidor, que Dios es un juez justo y que los juicios de Dios caen, como hemos visto a través de la historia, como hemos mencionado ya, porque Dios retribuye la maldad con juicios. Este reino, o Roma, como hemos descrito ya, recibe impacto directo como nación. La tercera parte del mar se convierte en sangre. ¿Por qué? ¿Por qué la tercera parte del mar? Dijimos ahorita que el mar representaba ¿qué? Multitudes o naciones. Si hay una tercera parte de las multitudes que se convierte en sangre, ¿qué significa? ¿Qué viene a su mente cuando usted piensa en sangre? Muerte. ¿Verdad que sí? Cuando usted va a Apocalipsis 16:6, usted va a ver que en el toque de la segunda trompeta causa la caída de Roma. Y esto trae como consecuencia persecución. Entonces, el proceso, las consecuencias de la segunda trompeta traen guerras, invasiones, masacres, ocasionando que la nación de Roma o el imperio de Roma caiga y por consecuencia el comercio colapsa y la economía cae. ¿Sucedió esto en la historia? ¿Cayó Roma o no cayó Roma? ¿Dejó de ser un imperio Roma? ¿Lo predecía la profecía? Sí. Ahora en la segunda trompeta Dios reitera, Dios recalca la caída de Roma. Entre el 313 y el 476 fue la caída de Roma. Godos, vándalos, éuros invadieron Roma y Dios permitió que Roma cayera por su propio pecado. Si Roma hubiese obedecido la voz de Dios, ¿Roma hubiese caído? No. Roma cayó en un instante, de la noche a la mañana. ¿Qué usted cree? Fue una caída como progresiva, hasta que la paciencia de Dios se agota y finalmente Dios permite que los juicios cayeran sobre Roma. Este es básicamente, de forma sencilla, lo que sucedió durante el toque de la segunda trompeta. Tercera trompeta. Tercera trompeta. Leemos Apocalipsis 8, 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron, ¿cómo? Amargas. Pastor, muchos símbolos nuevamente. Vamos a discutir esos símbolos rapidito. La estrella, ¿qué representa? Mensajeros o dirigentes. Apocalipsis 1:12. ¿Recuerdan cuando Lucifer cayó del cielo? ¿Recuerdan ese momento en la historia? ¿Por qué cayó Lucifer? ¿Por bueno? Por malo. Isaías 14:12 dice que cayó como un relámpago del cielo. Una estrella refulgente en el cielo que por su pecado cayó del cielo. ¿Y a quién representa esta estrella? Representa a un líder romano que en el año 313 firmó el edicto de Milán y ese hombre se conoce como Constantino.
¿Qué sucedió en la historia durante el lapso de la tercera trompeta? Constantino en el 313 firma el edicto de Milán. Un poquito de historia porque no puedo entrar en los detalles. Aquí en el 321, por primera vez en la historia, Constantino firma el primer decreto civil conocido como la ley dominical. Esta es la primera ley dominical firmada en la historia, en el 321 después de Cristo. ¿Quién fue el cabecilla? Constantino. ¿Qué sucede en esa ley dominical? Se prohibió a las personas trabajar porque era necesario descansar en el día venerable del sol. ¿Qué sucedió allí? Ahí empieza la contaminación, el paganismo. Roma empieza a entrar en la iglesia y se empieza a venerar el día del sol o el domingo como lo conocemos nosotros en la actualidad. Esa estrella que cae representa a ese líder que promueve esta primera ley dominical. ¿Qué sucede? En el 325, el concilio de la Nicea, el emperador asume el papel de juez y entra en la iglesia a tomar decisiones dentro de la iglesia. ¿Puede el gobierno entrar a tomar decisiones dentro de la iglesia? ¿O puede la iglesia entrar al gobierno a tomar decisiones dentro del gobierno? No. ¿Qué dijo Cristo? Él fue claro en esto: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia y el Estado no se pueden mezclar. Y esto es lo que está sucediendo al toque de la tercera trompeta. La iglesia y el Estado se están mezclando. ¿Qué sucede en la historia? ¿Qué continúa sucediendo? En el año 330, Constantino traslada la capital del imperio a Constantinopla, dejando un vacío en Roma, lo que permitió al obispo de Roma ascender gradualmente al trono de Roma. ¿Le correspondía al obispo tomar el control de Roma? No. Y creo que lo compartí con ustedes en un tema anterior, el significado de la palabra obispo. ¿Alguien lo recuerda? Obispo significa padre de todos. ¿Casualidades? No. El obispo de Roma asciende gradualmente hasta que en el año 538, finalmente, impulsado por Constantino, el Papa asumió el liderazgo espiritual y político de la nación, o lo que llamábamos el Imperio de Roma. Ahora, oficialmente, Iglesia y Estado se unieron. ¿Trajo buenos resultados la unión de la Iglesia y el Estado? No, hablamos en el tema pasado de eso. Vemos también ríos y fuentes. Esos ríos y fuentes, ¿qué representan esos ríos y fuentes? Leamos en Juan 7, Juan capítulo 7. Ríos y fuentes, Juan 7. Leamos rapidito. Juan 7, 38 y 39. Ríos y fuentes. Juan 7, 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Juan 4, 13 y 14. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. O sea que esos ríos que describe la tercera trompeta representan ¿qué? Vamos a volver a Apocalipsis 8 una vez más. Apocalipsis 8. Esa gran estrella
que cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, simboliza el oscurecimiento espiritual, porque cuando la verdad comenzó a oscurecerse, ¿qué sucedió con la verdad? Lo dijimos en el tercer sello. Una época de oscuridad espiritual. La verdad se mezcló con la mentira. Y si usted ve el contexto del tercer sello, va a ver que es el mismo contexto de la tercera trompeta. Si usted entendió el tercer sello, va a entender la tercera trompeta. Ríos y fuentes, personas, iglesias que fueron contaminadas. ¿Cómo era esa estrella que cayó? ¿Cómo era esa estrella? El nombre de la estrella era ¿qué? Ajenjo. ¿Y qué es el ajenjo? El ajenjo representa amargura. El ajenjo es amargo. Jeremías 9, 13 a 15. ¿Qué sucede cuando la verdad se mezcla con el error? Hay buenos frutos, hay buenos resultados. Sabe dulce, la verdad mezclada con el error. ¿Sabe dulce? ¿Cómo sabe? Amarga, ¿sí o no? Dios no se equivoca con los símbolos. La verdad, cuando se mezcla con el error, pierde su poder salvador. En este punto de la historia se introducen tradiciones, prácticas paganas. En la pureza del Evangelio se ve comprometida y por lo tanto produce muerte, no solo literal, sino también como espiritual. Lo dijimos en el tercer sello. O sea que esta tercera trompeta representa el momento o la transición en que el gobierno se unió con la iglesia y hubo una unión iglesia-estado. Es el momento o la transición en que el obispo o el papa toma el poder del imperio romano y el imperio queda bajo la dirección y el poder del obispo de Roma, el papa o el padre de todos. Esto no es casualidad, esto no es que el pastor lo dice, esto es que la historia lo confirma. La palabra de Dios lo anuncia, la palabra de Dios lo profetiza y la historia lo confirma. Cuando Juan escribió esto era un misterio. Cuando Daniel escribió sus profecías, cuando Juan escribió sus profecías, todo era un misterio. Pero ahora nosotros, cuando estudiamos esas profecías, ¿qué vemos? Tenemos el privilegio de ver en la historia cómo la profecía, cómo la palabra de Dios que se dio siglos, años antes, se cumple. Hoy nosotros podemos ver la profecía de Daniel 2, la profecía de Daniel 7, la profecía de Daniel 11, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, y cuando leemos y estudiamos vemos que todo se cumplió tal cual Dios lo anunció. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, y lo que resta por cumplirse de la palabra de Dios se cumplirá. Sí. Cuarta trompeta, y terminamos con la cuarta trompeta por hoy. Cuarta trompeta. ¿Qué representa la cuarta trompeta? Representa a una iglesia contaminada, a una iglesia cubierta en tinieblas. Apocalipsis 8, 12 y 13. Apocalipsis 8, 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y vi volar por en medio del cielo un ángel diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. ¿Por qué ay, ay, ay? ¿Por qué usted cree? Si los primeros 4 toques de trompeta han sido difíciles, ¿qué sucede con los últimos 3? Son peores.
Vamos a explicar la cuarta trompeta y lo vamos a dar aquí por hoy. ¿Qué representa el sol en la Biblia? Cuidado al contestarme. ¿Qué representa el sol en la Biblia? Si usted va a Malaquías 4:2, va a ver que el sol allí representa a Jesús, el sol de justicia. Si usted va a 2 de Pedro 1:19, va a ver que Pedro se refiere a Jesús como el lucero de la mañana. ¿Y cuál es el lucero que sale tempranito en la mañana? El sol. Y cuando usted va a Apocalipsis 12:1, ve una mujer vestida del sol. Y ese sol representa ¿a quién? A Cristo. Ese sol representa la palabra de Dios. Ese sol representa al pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque dice que la tercera parte del sol se oscureció, pero dice que la tercera parte de la luna se oscureció también. ¿Qué representa la luna? La luna. ¿Cuál es la función de la luna? Reflejar el sol. ¿La luna en sí tiene luz? No, la luna refleja el sol. Entonces, si Cristo es el sol y la luna es el reflejo, ¿qué representa la luna? A la iglesia, en un contexto. Pero en el contexto principal representa a la palabra de Dios. Las estrellas que son oscurecidas representan al pueblo de Dios. En primer lugar, en primer contexto, la luna, Isaías 8:20, ¿qué dice el profeta Isaías? A la ley y al testimonio. Lucas 24:44, ¿recuerdan cuando Jesús le habló con los discípulos camino de Maús? ¿Qué le citó Jesús a los discípulos? Los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. Y en Apocalipsis 12:1 la mujer está en pie sobre la luna. ¿La luna representa qué? La palabra de Dios. Las estrellas representan al pueblo de Dios. Daniel 12:3, Daniel 12:1, Apocalipsis, Mateo 5:14 al 17. Cristo le dijo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Pero los discípulos ¿tenían luz o reflejaban la luz? Juan 8:12, recuerda, la luz del mundo es ¿quién? Cristo. El reflejo de la luz es ¿quién? Nosotros. El reflejo de la luz. Nosotros somos luz del mundo. ¿Pero por qué? Porque Cristo, la luz de Cristo se refleja en nosotros. ¿Qué sucede durante la cuarta trompeta? La cuarta trompeta representa el periodo de los 1260 años. ¿Recuerdan ese periodo? O la edad oscura, o la edad media. ¿Qué sucedió durante la edad oscura o durante la edad media? La palabra de Dios fue prohibida. La palabra de Dios fue prohibida. ¿Qué más sucedió durante la edad oscura? Mártires. ¿Qué más sucedió durante la oscura? La palabra de Dios no fue trastocada, no fue cambiada, no fue prohibida. ¿Sí? Se levantan las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? La salvación por obra, que había que pagar para ser salvo, para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Recuerdan la confesión? El confesionario. ¿Lo recuerdan? Que se promovió durante la edad oscura, y todavía creo que hay sitios donde se hace. ¿Qué tenían que hacer los feligreses? ¿Ir a dónde? A confesar ¿dónde confesaban sus pecados? Al cura, al sacerdote o al papa. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. El sol fue oscurecido, la luna fue oscurecida, las estrellas del cielo. Pero dice la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de la estrella. ¿Qué significa la tercera parte? Que el oscurecimiento fue como parcial. ¿Ha sido destruida por completo la palabra de Dios? No. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre.
Los hombres, instigados por Satanás, han tratado por generaciones de apagar la luz de la palabra, pero no han podido. ¿Qué vimos en la primera trompeta? La caída de Jerusalén. ¿Qué vimos en la segunda trompeta? La caída de Roma. ¿Qué vimos en la tercera trompeta? Cómo la iglesia se contamina con el gobierno imperial. ¿Y qué vemos en la cuarta trompeta? El desarrollo de lo que empezó en la tercera trompeta, una iglesia contaminada, una iglesia mezclada con el poder imperial y una iglesia que por el ego obliga, persigue, destruye y mata. Ese es el trasfondo de la cuarta trompeta. ¿Se entendió hasta aquí las primeras 4 trompetas? Por favor, yo no puedo pretender que en 45 minutos usted las absorba, las entienda, las comprenda, pero le exhorto a que vaya al Facebook y vuelva y lo escuche el tema para que lo entienda, y vaya a la Biblia, lea las citas que hemos mencionado para que pueda. A mí me tomó horas entender esto. No lo voy a señalar porque usted cuando salga por esa puerta no se acuerde de nada. Pero con que usted se acuerde con que en la primera trompeta cayó Jerusalén en el año 70, que en la segunda trompeta cayó Roma, que en la tercera trompeta se contaminó la verdad con el error y que en la cuarta trompeta se desarrolló el poder papal. Con eso yo me conformo. ¿Está bien? Que Dios nos ayude. En el próximo tema discutimos las próximas 3 trompetas y créanme que son mucho, pero mucho más difíciles que las primeras 4. Hay. ¿Cuántos ayes? 3. Cada trompeta representa un ay. Y vamos a ver en el próximo tema qué sucede al toque de la quinta, al toque de la sexta y al toque de la séptima. Mi favorita, la séptima. Cuando se toque la séptima, Cristo volverá. Se acabó la historia. Y yo digo amén por eso. Amén. Oramos. Padre, gracias. Porque a través de tu palabra podemos ver el desarrollo y el desenlace de la historia. Podemos ver, Señor, cómo a través de las 7 iglesias, a través de los 7 sellos y a través de las 7 trompetas, de una forma especial tú nos demuestras, tú nos enseñas cómo fluirá la historia del mundo. Cómo nos demuestra, Señor, que conoces nuestros corazones. Cómo nos demuestra, Señor, que necesitamos despertar. Y cómo nos demuestra, Señor, a través de la historia que siempre estás en control. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu nos inquietas para estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque día a día tenemos la dirección de tu Espíritu para poder, Señor, aprender, comprender y entender tu palabra. Padre, permite que ahora al salir de este lugar, tu compañía y tus ángeles sean con nosotros. Y que podamos ser entendidos, Señor, y que este mensaje es un mensaje tuyo, es una revelación necesaria para nuestros tiempos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.